Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a terminar nuestro retiro con esta oración de la tarde, oración personal, oración donde cada uno pondrá el esfuerzo necesario para no dormirse en la medida en que nos lo deje la paella. Pero bueno, eso ya depende de cada uno, y depende del Espíritu Santo al que nos encomendamos también para hacer este rato de oración. Con él hemos estado hablando durante el retiro, de él hemos hablado y vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Id y predicad el Evangelio, yo estaré con vosotros. Esto ha dicho el Señor y te lo he dicho a ti. Este es el tema, sentido de misión que tenemos en nuestra vida. Hemos hablado del Espíritu Santo, hemos hablado de la caridad, en ese sentido de la fraternidad y del ubi caritas et amor Deus ves, y ahora se nos anima, ¿no?, a que consideremos también el sentido de misión de nuestra vida. Dios con nosotros, el Espíritu Santo también nos envía, Dios con nosotros y Dios que nos acompaña siempre. Realmente, cuando uno piensa en este tema, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en el sentido de misión de la vida de un cristiano, ¿no?, que está tan enraizado, ¿no?, que quizás a lo mejor, pues en general se ha perdido un poco ese sentido de misión, ¿no? Es decir, que yo creo que los primeros cristianos lo tenían como muy asentado, porque entendían perfectamente que aquello que estaban recibiendo no era para ellos, ¿no?, sino que era para todos, no era solo para ellos, quiero decir, sino que era para todas aquellas personas que ellos pudieran llegar. De hecho, la fe, como bien sabéis, se va transmitiendo a lo largo de los siglos, de boca en boca prácticamente, ¿no? Y al principio de la Iglesia, ¿no?, al principio pues es justo toda la labor que hace San Pablo, pero muchos son familias que emigran, es comerciantes que van hablando de lo que viven, personas que en su país, en su sitio van educando a sus hijos, van familias, etcétera, que se va transmitiendo de muchas maneras. Evidentemente los misioneros, evidentemente tantas personas que hablan de lo que viven en el fondo, ¿no? Hablan de lo que viven, tienen un sentido de misión, lógicamente, entienden perfectamente que su vocación cristiana, que su fe cristiana no es algo exclusivo para ellos solo o para pocas personas, ¿no?, que tienen que transmitir. Id y predicad el Evangelio. Y el Señor dice a todas las gentes. Bien, pues eso estaba muy metido. Era como un convencimiento absoluto que tenemos los cristianos, ¿no? Es decir, y por otra parte también porque somos conscientes de que a través de esa fe que nosotros hemos recibido y transmitiendo los principios de la fe cristiana y de la moral cristiana, hacemos mejor a la gente y hacemos mejor la sociedad. Hacemos un mundo un poco más humano, si queréis se puede decir, más cristiano. Ayer cuando escuchaba, ¿no?, porque lo hacía él, yo prediqué, pero el párroco de Valdestillas era el que hacía la novena a la Virgen del Milagro, pues tiene una oración, una novena de estas antiguas, un poco decimonónica, le pedía a la Virgen, dice, que volvieran a la fe los príncipes cristianos, decía, ¿no? O que tuvieran, ¿no?, que su fe de los príncipes cristianos, eran términos así también muy decimonónicos, pero me hizo pensar, me hace gracia, ¿no? Es decir, así se ha mantenido siempre la fe, que sepamos transmitir a través de quienes somos cristianos, la familia, incluso la sociedad, incluso los políticos, incluso, que no es sencillo, y más en este país, pero bueno, transmitir esto. Cada generación dejará
a la sociedad y a otras generaciones, a los hombres que han de venir, qué hacer y cómo para que se encuentren en un mundo mejor. La fe nos enseña que en Cristo, Jesús, Verbo encarnado, logramos comprender la grandeza de la propia humanidad, el misterio de nuestra vida en la tierra y el sublime destino que nos aguarda en el cielo. La fe nos enseña que somos criaturas de Dios, hechas a su imagen y semejanza, dotadas de una dignidad inviolable y llamadas a la vida eterna. Son palabras del Papa Benedicto XVI en una de sus homilías que cita, entre estas que acabo de leerte, la Gaudium et Spes del Vaticano II. Por tanto, fijaos, pensemos que la sociedad, y nosotros somos parte, evidentemente somos la sociedad, necesita el espíritu evangelizador de la Iglesia, que nos transmite, y esto es importante, las enseñanzas de Jesucristo, que son siempre actuales. A pesar de que haya gente, es decir, que piense que son cosas como trasnochadas. Son siempre actuales. Es verdad que nosotros tenemos que transmitir esa fe de Jesucristo con modos y con formas actuales, para que la gente la entienda. Hemos de facilitar que la gente que escucha la fe de Cristo entienda, o al menos la hagamos a través de nuestra vida y a través de nuestro ejemplo y a través de nuestra transmisión de boca a boca, palabra a palabra, la hagamos atractiva también. Y así sería la sociedad. Es decir, en el fondo, la felicidad cristiana está en saber hacerse portador de ese mensaje del Señor. Por tanto, fijaros cómo es evidente, ¿no?, que el apostolado nace precisamente de esa conciencia de misión, de caridad a la que Dios nos llama. ¿Qué es el cristiano? Pues un cristiano es un testigo de Cristo. O si queréis, un testigo de la caridad de Cristo entre los hombres y de la comunión. Es decir, por tanto, por eso es un testigo, es alguien que vive una fe, que la hace práctica, o por lo menos que lucha por vivirla, y que en su propia vida, y por tanto en su modo de pensar, en su modo de trabajar, en su modo de hacer, en su modo en cómo el ejemplo que da, en todo lo que se ve esa fe. No es, por tanto, una serie de técnicas o una serie de modos, ¿no?, de modos para transmitir la fe, no es una estrategia, ni tampoco un conjunto de deberes que... No, porque eso se transmite de una manera normal. Escuchábamos ahora en la comida, pues esos comienzos de cómo el personaje que cuenta toda su vida, pues va contando. Es decir, es verdad que son situaciones muy concretas y muy particulares, ¿no?, en que la prudencia está también por encima, está también ahí presente. Pero es verdad que lo vas viendo, desgranando cómo aquellos primeros de la obra hacían su apostolado, y vas viendo que ese apostolado era una cosa natural, transmitían lo que ellos vivían, con la prudencia propia de la situación que vivían también, evidentemente, porque no era fácil por las situaciones que ya conocemos, pero transmitían lo que ellos vivían. ¿Qué le transmite? Pues a veces no tienen que dar muchas explicaciones, de hecho no se dan muchas explicaciones. Simplemente les hablan de lo que ellos viven y ven un ambiente. ¿Qué transmitimos los cristianos? Lo que vivimos, y a través también, especialmente de la familia, y a través también de nuestro trabajo profesional, la gente que nos conoce, que va conociendo a los cristianos, que va conociendo a las familias cristianas, va viendo un ambiente donde hay pues luchas, paz, alegrías, esfuerzos por hacer las cosas bien, trabajo bien hecho, vida familiar, ¿qué queráis, ¿no? Pues entonces eso es atractivo.
es atractivo. No es una técnica, ni es una estrategia, sino que es disposición de las personas, amor a Dios, trato con el Señor, es vivir rectamente, es un trabajo bien hecho, es un hogar donde haya paz y donde también se inculquen los principios cristianos, es hasta el modo de vestir, el modo de hablar, el modo de comportarse, el modo de no sé, mil cosas que hacen esa fe vivida algo valioso y algo que vale la pena, porque nos hace felices. Nos hace felices, nos ayuda, nos hace felices. ¿Qué vimos nosotros también cuando descubrimos también nuestra propia vocación o el camino que Dios nos pedía? Al menos en mi caso, yo seguro que también vosotros, pues vi donde las personas que te acercaban a ese camino, o por lo menos que te facilitaban el que tú pudieras encontrarte con ese camino, más bien con el Señor, vi pues mucha felicidad, una alegría inmensa. Una alegría inmensa. Bueno, con las características propias de cada sitio y de cada persona, ¿no? En un cristiano, en un hijo de Dios, amistad y caridad forman una sola cosa: luz divina que da calor. Es bonito esto, es decir, luz divina que da calor. Es decir, que va haciendo alrededor ese calor de hogar, de caridad, de amistad, de alegría. La virtud de la caridad nos acerca profundamente al prójimo. Y con la ayuda de la gracia descubrimos en el otro a un hijo de Dios. Y encontramos a Dios mismo que nos entrega su imagen hecha hombre para que le respetemos y le demos la honra de vida. Por eso el apostolado, que tiende a identificarse con la amistad, no es sino fijaros, como dice, no se vaya de cosa tan bonita, dice el apostolado, que no es sino venerar, insisto, la imagen de Dios que hay en cada hombre, procurando que también él la contemple para que sepa dirigirse a Cristo. Es decir, el apostolado tiende a identificarse con la amistad. Ese apostolado, que tiende a identificarse con la amistad, no es sino venerar, dice nuestro Padre, venerar la imagen de Dios que hay en cada hombre. Esto es, yo diría que nuclear, básico. Porque es lo que me ayuda, ¿no? Es decir, que lo que yo tengo que aprender a descubrir y a ayudar a esa persona que también lo descubra, para que sepa dirigirse a Cristo. La imagen de Dios que hay en cada hombre, hechos a imagen y semejanza. Es verdad que nos encontramos muchas veces con personas que están tan lejos de Dios, o tan apartados, o tan que lo importante es que les ayudemos, ¿no? Los orientemos, les vayamos facilitando que ellos mismos se encuentren con el Señor y que vean a Dios dentro de sí. No es, por tanto, una sociabilidad natural o una amabilidad humana, por así decirlo, sino que va mucho más allá la caridad verdadera de incluso de los lazos de sangre o de la camaradería de los amigos, sino que va mucho más allá. ¿Cuál es la medida? El amor que Cristo expresa en el mandamiento nuevo. Mandatum novum. Quiso nuestro Padre que estuviera allí en los centros de labor con gente joven, allí puesto. ¿Por qué? Porque eso es básico. Básico. No es simplemente un adorno, es algo que queda allí, evidentemente sabemos que no es un adorno, ya está, sino que es algo que queda allí porque esto es básico, nuclear, fundamental en ese camino, en esa formación. La medida es el amor que se expresa en el mandamiento nuevo, el amor divino, un cariño como yo os he tenido y sigue teniendo. Un cariño, un amor de Dios que nace de las entrañas de la vida de la Trinidad. Nada menos. Nada menos. De la misma vida trinitaria. Nada menos.
decir, que siempre la vida de los hombres, entre ellos, es un reflejo. El amor de los Dios, el amor de los hombres, el amor evidentemente nos enseña a Dios a amar, pero es un reflejo siempre. Un amor que no se para ante los defectos físicos del carácter, de las ideas, de lo que piensa cada uno, sino que un amor que no se ha frenado, ni el pecado, ni el rechazo de la cruz, ni la cruz, no, todo lo contrario, ¿no? Que el amor es el mismo Dios, que pone en el corazón del cristiano para asumir y elevar los amores humanos, los anhelos, las aspiraciones. Creo que este es importante, porque si no el apostolado puede ser pues unas estadísticas, unas metas, unos planes, unos lo que quieras, pero de verdad, no, la esencia, que es importante que la transmitamos bien y sobre todo que la vivamos nosotros, está aquí. Es decir, como fruto del amor que yo tengo a Dios, y por tanto lo que Dios hace en mí, el sentido de misión, yo transmito eso. ¿Cuánto me quiere Dios? ¿Cuánto me quiere Dios? Es decir, y vivo la caridad, y por tanto la fraternidad, la amistad, el servicio, todo eso no como algo que me sirve sino como algo que sale de mi corazón. Y me ayuda pues a querer a los demás y a entenderles y a compartir las cosas con ellos, y a transmitirles lo que yo vivo, y a entender sus errores, porque también entienden los míos, y a entender pues que tienen unas dificultades serias, ayudarlos, ponerme en su piel, ponerme, como decía hace muchos años una homilía, ¿no? Un discurso, el pasbueno de San Juan 23, decía, hay que ponerse en los zapatos de la gente, es decir, ponerse pisar donde pisa la gente, lo que la gente entiende, ve, tal, porque si no, podemos dar teorías, podemos explicar cosas, pero hay que estar ahí. Mira, la caridad adquiere su pleno sentido cuando nos ponemos al servicio de los demás. Y cuando aceptamos que la vocación cristiana consiste en ser un don para los demás, para los otros. De modo que muchos encuentren a Cristo. Es el ejemplo que Cristo nos ha dejado. Y los apóstoles. Y que hablan quienes lo han conocido, quienes han aparecido en el Evangelio. Como el Señor, por ejemplo, se alegra con las alegrías de sus amigos, sufre ante el dolor, se detiene con los demás, se sobrepone al cansancio, se detiene con la hemorroísa cuando le esperaban. Cuando está en la cruz entabla esa conversación con el buen ladrón, un diálogo que abre las puertas del cielo. Y le vemos preocupado por el alimento de los que le rodean. Y pone los medios para atender a las necesidades materiales de los demás. Y quiere que los discípulos descansen. Y los lleva a un lugar para gozar de su compañía. Y podemos seguir hablando de tantos ejemplos que nos hablan de cómo es el corazón del Señor y cómo está al servicio de los demás. Esto manifiesta sobre todo la importancia que Dios da y que nosotros también tenemos que saber dar a cada persona. Cada uno. Si la caridad adquiere, y el apostolado adquiere su verdadero sentido cuando la vida del otro, de amigo mío, de lo que sea, se convierte en prioridad en mi vida. Entonces hay muchísimos detalles que uno vive, pero porque les quiere. Esa llamada telefónica porque sabes que está enfermo, o aquel detalle porque sabes que es aniversario de su boda, o sabes que tiene un hijo que está pasándolo mal, o yo qué sé, o el padre está, mil cosas, ¿no? Es decir, nos importan. Es decir, y eso es, ellos también palparán en ti, en mí.
de verdad que mi vida es esa, ¿no? Es vivir para los demás. Y al palpar cómo se les trata, cómo se les valora, cómo se les escucha, cómo se tienen en cuenta sus virtudes, se les hace partícipes de una aventura sobrenatural. ¿Se dan cuenta? La importancia de las personas. La importancia de las personas. Que no son, por supuesto, números, ni son personas que casi, perdonadme, lo diga así, que tratamos y después dejamos, ¿no? Tus amigos son tus amigos. Oye, los tienes a lo mejor en otra ciudad que has vivido, los tienes en no sé dónde, quizás es verdad que puedes haber perdido una cierta trato con ellos porque son años o porque hay muchas cosas, pero son tus amigos. Son tus amigos. Y a lo mejor apareces un viaje, pues para ver a aquel que hace tiempo que no ves, porque, pues yo qué sé, o una llamada telefónica, o un mail, o lo que tú quieras. Son tus amigos. No te olvides de ellos. No hacemos un apostolado utilitarista. Es decir, que somos apóstoles. Nosotros no hacemos apostolado, ¿sabes? Esa es la que nos han recordado tantas veces. Somos apóstoles. No es un apostolado, no es un apostolado que se aprovecha de, sino que es caridad. Es caridad. Es caridad. La caridad es paciente, es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra con la injusticia, se complace con la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Conoces bien este texto. Os contaba y recuerdo una pequeña anécdota de esas que contaba muchísimas don Ernesto Juliá en una de sus tertulias. Algunas las apunté, algunas otras me quedaron grabadas. Y esta me quedó grabada, ¿no? Estaba nuestro padre, según, igual me equivoco con un dato, pero esta es la esencia de la anécdota, sí que es lo que nos contaba don Ernesto, ¿no? Pronto porque lo vivió él, ¿no? Estaba nuestro padre en secretaría haciendo un paquete para enviar algo. Y seguramente no era muy mañoso para hacer paquetes o para poner. Y quizás don Ernesto, no sé si él u otro, pero él lo cuenta como que lo vivió, pues vio que nuestro padre le estaba costando cortar el papel, ponerlo bien, poner una cuerda, no sé, una serie de cosas, ¿no? Normal para hacer un paquete, ¿no? Para enviar. Y entonces se dirigió a nuestro padre y le dijo: padre, ¿quiere que le ayude? Que esto lo hago yo. Entonces nuestro padre dice que se levantó la vista, le miró y le dijo: no, hijo mío, este paquete es para un amigo mío. Para un amigo mío. ¿Lo que hace yo? Es para un amigo mío. Enviaba algo, no sé qué sería, pero esta es la esencia de la anécdota pequeña. Pero que me quedó porque tiene mucha fuerza, ¿no? Esto es para mi amigo, lo hago yo. El valor de la amistad no tiene más importancia, ¿ya me entendéis? Porque es un pequeño detalle, pero es algo que explica bien el valor, es decir, de cómo consideraban San José María la amistad y la amistad. Es decir, algo que tiene que vivía. Vivir la amistad, enseñar a vivir la amistad es de gran trascendencia. Y es de trascendencia para ser felices. Primero aquí en la tierra y después en el cielo. Es como un regalo de Dios, que es inseparable de la caridad, está unido. El Señor quiere servirse de nosotros, escribe en una carta a nuestro Padre, de nuestro trato con los hombres, de esa capacidad nuestra que nos ha dado Él de querer y de hacernos querer para seguir haciéndose Él amigos en la tierra. Amigos en la tierra. De ahí que todo esto concluye evidentemente, pues lógicamente en
en un saber transmitir lo que tenemos en el corazón, en un poner en nuestras palabras y nuestras acciones el fuego también del Espíritu Santo. Es decir, aquello que los de Emaús sintieron cuando el forastero o el peregrino se juntó a ellos sin conocerle, y cuando se escucha la tristeza que tenían en ese camino que andaban hacia Emaús o hacia donde fuera, y les escucha y ve cómo estaban preocupados, y poco a poco les va hablando y va metiéndose en el corazón, poco a poco, aquella tarde hasta Emaús, hasta que anochece o atardece. ¿Y qué hace? Pues en el fondo, a través de una conversación normal entre amigos, entre personas que se acaban de conocer, evidentemente es Dios, cambia sus almas, las enciende. No ardía nuestro corazón. Eso, en el trato con los demás, en ese sentido de misión que tenemos, en ese ir al mundo entero, es algo que para nosotros es fundamental, pero sobre todo para cualquier cristiano es tiempo. Es una conversación, es una tarde de paseo, es una comida juntos, es participar de compartir algo, es tiempo, es hablar de 1000 cosas, y en ese 1000 cosas aparece Dios como una parte importante de nuestra vida. Y entonces, de una manera natural, a través de la amistad, el hablar de Dios hace que la otra persona vea que a nosotros se nos enciende el corazón y los ojos y la mirada, porque hablamos algo que queremos, que vivimos. Y es de esa manera como el Espíritu Santo, a través de nosotros, también va haciendo en las almas. Así se hizo la Iglesia. Así empezó, a través de esa acción de tantos hombres y mujeres que transmitían lo que vivían, el amor que tenían a Dios, el ardor que había en sus corazones. Y eso es muy atractivo. Y así tiene que seguir siendo. Y en la Iglesia, en esta Iglesia nuestra, en la que estamos, que queremos tanto con todo nuestro corazón, pasarán muchas cosas y siguen pasando, y quizás pues seamos pocos, pero transmitiremos y seguiremos transmitiendo. La Iglesia seguirá dudando, porque habrá siempre hombres y mujeres que transmitirán lo que viven y lo harán pues a la gente que quiera escucharles, y serán muchos porque Dios actúa. Así ha sido siempre y así seguirá siendo, a pesar de que haya más medios de comunicación o más facilidad para transmitirlo a nivel mundial, entiéndeme, pero no dejará de haber nunca esa transmisión, el id y predicad el Evangelio. Yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros. Pero te lo dice a ti, me lo dice a mí, personalmente. Cada generación de cristianos, y acabo con estas palabras de nuestro Padre, ha de redimir, ha de santificar su propio tiempo. Por eso necesita comprender y compartir las ansias de los otros hombres, sus iguales, a fin de darles a conocer con don de lenguas cómo deben corresponder a la acción del Espíritu Santo, a la efusión permanente de las riquezas de Cristo del corazón divino. A nosotros, los cristianos, nos corresponde anunciar en estos días a ese mundo del que somos, en el que vivimos, el mensaje antiguo y nuevo del Evangelio. Pues esto es lo que tú y yo, al acabar este rato de oración ya y el retiro, le pedimos a nuestra Madre Santa María, que nos haga almas así, que sepamos amar al Señor con ese corazón grande, para transmitir la fe que vivimos a quienes nos rodean. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.